5 de noviembre de 2019. Les decíamos que esta mañana vamos a conversar con una comisionada presidencial, la comisionada de operaciones del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos. ¿Qué temas, por ejemplo, vamos a tocar con ella? Lo que ha estado ocurriendo con la Embajada de Venezuela. Ayer vimos cómo algunos diplomáticos nombrados por Nicolás Maduro partían de El Salvador, pero hay puntos que todavía están pendientes, los vamos a abordar con ella. Además, hay temas importantes sobre el trabajo legislativo. El presupuesto general de la Nación está desde el 30 de septiembre en manos de los diputados. ¿Cómo avanza esto? Ha habido algunas críticas. Por ejemplo, el FMLN decía que se anunciaba la duplicación de las pensiones a los veteranos, pero que esto no se había incluido en el presupuesto. Además, decía, se hablaba de mejoras salariales para personal de seguridad pública, pero esto tampoco había sido incluido en el presupuesto. Hoy vamos a conversar con una persona, pues obviamente maneja mucha información sobre temas presupuestarios y sobre todo el funcionamiento del gabinete de gobierno. Así es que vamos a poner algunos hechos en contexto y vamos a comenzar de inmediato nuestra charla de esta mañana. Los sectores políticos nuevamente se mantienen divididos tras la decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de expulsar a los diplomáticos venezolanos en el país y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de esa nación suramericana. El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, el presidente de la Asamblea Legislativa y el partido Arena se han mostrado complacidos con la noticia. Sin embargo, el FMLN ha mostrado su rechazo y ha dicho que ellos continuarán apoyando a Nicolás Maduro. Otro tema que acaparó la atención en los últimos días fue el relevo de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Norman Quijano finalizó su mandato al frente del primer órgano de Estado y el viernes, tras varios intentos por evitarlo, el diputado pecenista Mario Ponce asumió las riendas legislativas. Ponce ha ofrecido mantener una gestión conciliadora. Y es que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no ha sido la mejor desde el 1 de junio. Es de mencionar que en manos de los diputados aún se encuentra el estudio de la aprobación de 91 millones de dólares que servirán para la fase 2 del Plan Control Territorial. Y recientemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó 109 millones más para el financiamiento de la fase 3. Estos también deben tener la aprobación de los legisladores. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con la comisionada presidencial de operaciones de Gabinete de Gobierno. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana le damos los buenos días a Carolina Recinos, comisionada presidencial de operaciones y gabinete del presidente Nayib Bukele. Carolina, un gusto recibirla, un gusto que nos acompañe en ese espacio aquí en Hechos AM. Buenos días, Manuel. Gracias por invitarnos. Aquí estamos nuevamente a las órdenes de ustedes, de quienes nos sintonizan y de toda la población para que podamos platicar de cosas de interés, de cosas que nos pertenecen a todos, que son las situaciones, las operaciones y todo lo que se relaciona al gobierno del presidente Nayib Bukele. Comisionada, en las últimas horas han ocurrido una serie de situaciones. Veíamos algunas imágenes de la salida de la sede diplomática de Venezuela. Los nombramientos que hizo el presidente Nicolás Maduro para tener representación aquí en El Salvador salían a raíz del desconocimiento que hacía el presidente Nayib Bukele el fin de semana del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo se evalúan ustedes toda esta situación que se ha dado y el cierre prácticamente de esta representación diplomática del presidente Maduro? Bueno, en primer lugar hay que decir que el presidente está siendo coherente con las posturas que expresó desde la campaña. Él no concilia, él no está de acuerdo con regímenes que violen los derechos humanos o que tengan sojuzgados o en situaciones de precariedad a sus pueblos. El presidente ciertamente está trabajando intensamente en la solución de los problemas nacionales, pero eso de ninguna manera lo distrae de sus obligaciones y está dentro de esas, dirigir las relaciones exteriores, tal como lo establece el artículo 168 de la Constitución de la República, ¿verdad? Y para sostener relaciones diplomáticas tiene que tener coherencia y que estos países tengan respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y que se cimenten en principios democráticos. Es así como desde el principio de su gobierno nuestra canciller ha desarrollado toda una serie de reuniones y de acciones
relacionadas a este tema en la OEA, ¿verdad? Por lo que llegar a este punto de la expulsión de los diplomáticos del país Venezuela, de nuestro país, demuestra que el presidente pues se ha puesto y se ha situado desde su campaña, desde el inicio de su gobierno y hasta este momento en el lado correcto de la historia, porque él no va a reconocer gobiernos que sean violadores de los derechos humanos. Entonces, quienes saltan en defensa de esto, pues realmente pues tendrán sus razones propias, ¿verdad? Pero las relaciones exteriores no pueden estar basadas en situaciones de amistad, en situaciones de negocios, en situaciones de conveniencias comerciales. Las relaciones diplomáticas deben de estar basadas en principios que se comparten, en principios que sobre todo estén relacionados a que sus poblaciones, a que nuestra población tenga desarrollo y tenga respeto pleno de sus derechos. Dan ustedes ya, digamos, por finalizado este capítulo, ayer el presidente, o en la noche el presidente ya decía, confirmamos que ha salido toda la gente que estaba aquí en la representación diplomática del gobierno de Nicolás Maduro en El Salvador. Bueno, realmente el término de 48 horas es el plazo que se estila en estas situaciones y por supuesto que tal como lo establecen los convenios hay reciprocidad. O sea, no tenemos ninguna sorpresa en ese sentido. El presidente Nayib Bukele no tiene compadres en las relaciones exteriores, ha establecido una pauta y ha dado muestras de que es coherente, ¿verdad? Entonces ya se culminó ese proceso, vienen otras iniciativas, vendrán otros hechos consecuentes de eso, pero la decisión ha sido tomada y ha sido ejecutada. He escuchado incluso que han habido ahí situaciones de personas que estaban en una situación de salud X. Creo que en el caso específico ya nuestra canciller fue clara y dijo que se le había ofrecido apoyo, ellos no lo aceptaron y que ahora tienen otro planteamiento. Pero bien, ese es caso ya superado, El Salvador sigue adelante, El Salvador sigue en su proceso de desarrollo y las relaciones exteriores, como repito, están dirigidas por nuestro presidente, que es el líder de este país. Ahora bien, Nicolás Maduro decía que también él ordenaba la salida de la representación diplomática de El Salvador en Venezuela. El presidente decía, nosotros no hemos nombrado a nadie en Venezuela, sí. Esos nombramientos los hizo la administración anterior. ¿Cómo se ha dado esta salida de los salvadoreños en el caso de Venezuela? Es por el principio de reciprocidad y eso no tiene nada de extraordinario, ¿verdad? Eso se aplica en cualquier situación como esta, pero sí es cierto. El presidente Nayib Bukele hasta este momento en esa representación diplomática no había realizado ningún cambio y ningún nombramiento. Por lo tanto, quienes vienen de regreso son los anteriores que habían sido nombrados por el gobierno que nos antecede. Ahora bien, a nivel político esto ha generado diversas reacciones. Hemos visto cómo algunos dicen, miren, estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente, pero también hay quien dice, no estamos de acuerdo. El expresidente Salvador Sánchez Serén daba declaraciones en La Habana y decía, mire, fue un error lo que ha cometido el presidente Nayib Bukele, porque decía la cooperación, los beneficios sociales que han dado Venezuela a El Salvador son muchos y él decía, considero pues que ha sido un error esta decisión. Y de hecho, en las últimas horas ha habido también algunas publicaciones en redes sociales, como la que le vamos a presentar. Medardo González decía, anoche, decía, Bukele goza porque sacó del país a los representantes legítimos del gobierno de Venezuela. Goza también por las limitaciones materiales por las que pasa ese pueblo heroico a causa del bloqueo que les ha impuesto Trump. Esto es parte de lo que se está diciendo, Carolina. ¿Cómo toman ustedes en el gabinete de gobierno y en el Ejecutivo este tipo de reacciones? Mire, yo también he visto una cantidad de reacciones positivas que creo que son las mayoritarias. O sea, estas son posiciones muy personales y yo creo que tienen que ver con esa relación de amistad y de compadrazgo que han existido con esos regímenes. Nosotros no compartimos eso. Este gobierno, el gobierno del presidente Bukele, está caracterizado y va a estar caracterizado por su independencia, por el respeto a los valores de una sociedad libre y sobre todo por romper con ese pasado que por estar cuidando amistades o compadres se habían olvidado que el país necesita realmente de políticas públicas sostenibles. El presidente ya tomó una decisión, quienes estuvieron aquí por una década y tomaron decisiones pues ya tuvieron su momento. Este es el momento del pueblo y de tomar decisiones que estén alineadas con el respeto de los derechos humanos. Ahora bien, esto nos lleva a otra situación, Carolina. Usted nos decía, y el presidente también lo confirmaba, nosotros no hemos nombrado una representación diplomática en Venezuela. Eso lo hizo el gobierno anterior.
¿Se están evaluando ya los cambios que se van a hacer en las embajadas, los consulados y todo esto? Por supuesto, desde la llegada del presidente, en coordinación con toda la estructura de dirección de Relaciones Exteriores, se está haciendo un diagnóstico de cuáles consulados son pertinentes, de cuántos habría que abrir, de cuántos habría que cerrar, de quiénes realmente pueden continuar. De hecho, ya se hicieron varios cambios, pero estoy segura que vienen nuevos nombramientos, que viene una ola nueva de frescura, de cosas importantes, de acercarse realmente a esos países y de que las relaciones exteriores dejen de estar aisladas de la realidad del país. Hay muchísimas representaciones donde quienes están ahí tienen años y años de estar en esos países y no hay una relación cercana, coordinada con lo que sucede en este país. Entonces en todo eso están trabajando, así que ya vienen nombramientos, no hay que hacer de eso, digamos, como mucha especulación. Los nombramientos están, los nombramientos vienen, los cambios son normales y quienes se queden ahí, pues a trabajar en sintonía con este gobierno 24/7. Muy bien, hay otros temas, como decíamos, en la agenda con la comisionada presidencial esta mañana, Carolina Recinos, temas que nos llevan a la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene un nuevo presidente, se trata del diputado por Concertación Nacional, Mario Ponce. ¿Cuál es la relación que esperarían ustedes establecer con el presidente que ha tomado, ha tomado la presidencia de la Asamblea Legislativa, Carolina? Bueno, mira, siendo respetuosos de la independencia de los poderes, y sabemos el rol que tiene que jugar la Asamblea Legislativa, nosotros esperamos un acercamiento hacia los intereses de la población. No estamos buscando relaciones de amistad, sino relaciones sostenibles que nos permitan tomar decisiones rápidas en beneficio de la población. Este gobierno está trabajando por superar las heridas, las llagas de pobreza, de exclusión y de segregación social que se han heredado. Entonces nosotros, al escuchar el planteamiento del diputado Ponce, no podemos menos que sentirnos muy esperanzados de que eso signifique que sea menos show político y más trabajo en favor de la gente. De hecho, ayer él daba algunas declaraciones y decía de que estaba por darle buenas noticias a la presidencia de la República porque se iba a avanzar en la petición de los 91 millones de dólares que se han solicitado para el financiamiento del Plan Control Territorial. Sí, qué bueno, eso me alegra mucho y sería una excelente noticia porque ya tenemos casi 2 meses de tener ese préstamo allí y que no es otra cosa más que proyectos. Ahí no van salarios, ahí no van gasto corriente, ahí lo que va realmente son proyectos en beneficio de la población y para poder fortalecer una estrategia de control territorial desde el lado de la prevención. Si el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho eso, bueno, yo me siento muy contenta, el gobierno se siente muy complacido y estamos listos entonces para esa aprobación y la implementación de ese proyecto y del nuevo que viene, que es de los 109, que ya sería para la modernización y el equipamiento de la PNC y la Fuerza Armada. Carolina, le pregunto sin tanta vuelta, ¿siente usted que hay fracciones legislativas que le están dando largas a estas peticiones? Pues es evidente, no lo digo yo, lo dicen las cámaras, lo dice la población, porque realmente cuando te pones a discutir si es importante o si es pertinente que un proyecto traiga aspectos de salud para superar la situación deplorable en la que están los hospitales, que lo usa la gente de menos recursos, realmente no puedo menos yo que pensar que es una estrategia de dilatación de algo que necesita la población. Entonces, por eso digo, esto no son proyectos de gobierno, esto no es un interés particular. Aquí no hay cosas que vaya a utilizar persona X, estos son proyectos en beneficio de la población y 2 meses, pues yo creo que es suficiente. Ha llegado muchísimo funcionario a detallar. Ya espero yo que esté tomándose la decisión porque esto nada más ni nada menos está relacionado con ¿qué? Con que se mantengan esos índices de disminución de la violencia, de disminución de los homicidios. Nosotros venimos de 16, de 18, de 9 personas diarias y estamos nosotros en 3.6. Lleguemos entonces a 0, hagamos historia y que este país realmente salga de esa noche oscura y que pase entonces a ser un país productivo, a ser un país económicamente activo, donde su juventud, sus mujeres, sus adultos, donde en fin todos tengamos realmente las condiciones, las oportunidades para desarrollarnos en paz y lograr poner al país en la situación que se merece, en el mejor de la región centroamericana. Pero ¿qué tan contraproducente puede ser que esos fondos no se le den al gobierno
en el devenir de lo que queda de este año 2019, porque hemos visto que hay discusiones en la Asamblea donde algunos funcionarios, algunos diputados dicen, mire, es que no nos han dado toda la información, otros dicen, mire, es que Seguridad Pública aparece únicamente como observador. ¿Qué tan contraproducente puede ser, Carolina, para los planes del Ejecutivo y para los planes que tienen ustedes como gobierno, que no se les entreguen esos fondos que están solicitando? Bueno, es lesivo. Y es lesivo para la población, no necesariamente para los funcionarios de gobierno. Es lesivo para quienes realmente ahora caminan y tienen mucho más niveles de seguridad, para quienes ahora reconocen que de verdad ha disminuido dramáticamente el tema de la violencia en el país. Nosotros creemos de que quienes argumentan que eso no tiene que ver con seguridad, realmente o no han leído bien los cientos de información, de páginas que se han llevado de información del proyecto, que además es la primera fase, tiene que pasar a la segunda, donde sea ratificado y donde vaya con todo detalles este tipo de proyectos. Pero también quienes dicen eso es porque realmente no han entendido, probablemente, o no han leído suficiente, que la intervención de prevención de la violencia es una intervención sistémica de todo el aparato de gobierno, donde por un lado vienes tú y haces trabajo social, previenes, eliminas esas desigualdades, y por el otro se aplica realmente la disciplina y la fuerza para quienes ya están delinquiendo. La estrategia de control territorial no tiene solo una cara, tiene dos. Y tiene dos muy claramente definidas. Por un lado, la prevención de violencia, el trabajo de reconstrucción de tejido social, y por el otro, la aplicación de la disciplina para quienes ya están metidos en el delito. Ahora bien, Carolina, el otro punto que decíamos que está en la Comisión de Hacienda específicamente es el presupuesto general de la Nación. El tiempo ha comenzado a transcurrir de que ustedes entregaron el documento a la Asamblea Legislativa, lo hicieron el 30 de septiembre, estamos ya a noviembre, sí, y el tiempo se está acercando ya al cierre del año. ¿Cómo ven ustedes las observaciones que se le están haciendo, los temas que se están discutiendo en cuanto al tema presupuestario, a ese plan de gastos para 2020? Mira, nosotros entregamos en tiempo, según como lo establece la ley, el 30 de septiembre, el documento, y un documento inicial que llevaba 222 páginas completamente detalladas, con todos sus anexos, con todos sus detalles. Yo pienso que al 30 de noviembre como máximo es un tiempo prudencial. Es un tiempo prudencial para aprobar algo que es de importancia para toda la población. O sea, ya las preguntas están hechas, están respondidas, están llegando nuestros funcionarios, están claras las prioridades de este instrumento que está diseñado para llevar el país al crecimiento económico y para ejercer la función pública con transparencia. Entonces, ya si la Asamblea Legislativa tiene más preguntas, pues nosotros estamos para responder, pero creemos que hay que dar un mensaje de certidumbre, hay que acelerar la decisión y decirle al mundo que estamos preparados para iniciar un nuevo momento. Este no es el presupuesto del presidente Nayib Bukele, este no es el presupuesto de los ministros del gobierno de Nayib Bukele, este es el presupuesto de la nación, y debe de estar claro que tenemos prioridades claras, que es transparencia, aumento a la seguridad pública a través de la Fuerza Armada, a través de la PNC y todas sus condiciones, aumento dramático a la reconstrucción de las escuelas para apostarle a la educación, porque no se puede estar hablando de cosas más teóricas cuando nosotros vemos que hay niños debajo de los palos, debajo de los árboles, con plásticos recibiendo clases, un aumento sustancial, pero de verdad sustancial, al tema de salud para darle dignidad a nuestro mayor recurso, que es la población, y una garantía de que todos los proyectos sociales están realmente garantizados, que están ahí escritos, que están presupuestados y que todas las demás carteras llevan sus recursos como los deben de llevar. Entonces, ya está ahí, ya está en manos de la Asamblea Legislativa, apruébenlo y pongámonos a trabajar por este país que es de todos. Comisionada, vamos a hacer eco a algunas declaraciones que se virtieron justo en este mismo espacio. Tuvimos nosotros al secretario general del FMLN que decía, se ha contemplado la duplicación de las pensiones para veteranos de guerra, pero eso no está contemplado en el presupuesto de 2020. Decía también, se ha hablado de que se va a mejorar los salarios de la gente que está en seguridad pública, pero eso tampoco está en el presupuesto. Se ha dicho que se le va a dar más fondos a la Universidad de El Salvador, pero
tampoco está en el presupuesto. ¿Qué respuestas tienen ustedes desde el Ejecutivo ante este tipo de cuestionamientos que van directo pues, contra el plan de gastos 2020? Sí, yo creo que a veces los secretarios generales, probablemente sus diputados no les informan todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, exactamente esta que está firmada aquí, de recibido, ¿verdad?, es la iniciativa que se acompañó al presupuesto. En el presupuesto, en el caso del aumento de los $100 a la PNC y la Fuerza Armada, está contemplado de que toda la contribución especial, el 100% de la contribución especial, sea destinado durante el año 2020 a garantizar esa dignificación que por más de 10 años no se le había dado a nuestra fuerza pública, esa que nos protege, esa que camina 24/7 para que este país realmente se enrumbe a una situación diferente. Eso por un lado. Entonces no es cierto que no esté contemplado. Yo creo que es un poquito más de lectura que se necesita, ¿verdad? Y ver toda esta documentación para que no hagamos juicios que puedan poner en riesgo o que puedan crear incertidumbre en algo que para nosotros es significativo y además que lo cuidamos demasiado, que es nuestra fuerza pública. Por el otro lado, los veteranos, ya viene una parte en el presupuesto y al igual que esto, habrá una iniciativa de reforma que garantice que ellos reciban no 50, sino $100. Pero además con el tema de los veteranos, nosotros no estamos haciendo utilización ni manipulación de un sector que merece todo nuestro respeto, que tiene todo nuestro cariño y que lo vamos a dignificar a través de la implementación adicional a las pensiones para que no sigan dependiendo de 50, de 100, de 200 o hasta 300, como dice la ley. Entonces, incorporarlos al sistema productivo, incorporarlos a la toma de decisiones, incorporarlo a los proyectos que benefician a toda la sociedad, porque ellos se los han ganado y no podemos seguirlos teniendo aislados y promoviendo pues que salgan a las calles en determinados momentos electorales. Creo que los sectores que constituyen la sociedad deben juntos estar en función de hacer crecer el país y los veteranos son eso también. Entonces, y en el caso de la universidad, los números ahí están. Realmente la universidad no le pidió al Ministerio de Hacienda que le aumentara el presupuesto. Es el presidente quien le aumenta el presupuesto a más de 100 millones. Y durante el ejercicio, si llegaran a existir situaciones importantes que ameriten, ¿verdad?, que no sean de gasto corriente, porque normalmente eso es lo que se solicita en el ejercicio, pues irá teniendo. Pero si sumamos lo de la universidad, si sumamos los 1.039 millones que lleva el Ministerio de Educación, que pasa de 995 a 1.039 millones, más de 42 millones de aumento, y si sumamos además las becas que ha anunciado el presidente, entonces hay una clara apuesta a la educación. Ahora bien, entonces que las instituciones educativas realmente comiencen a situarse en función de una mejor educación y de no solo verse hacia adentro como instituciones y como gasto corriente. Ahora bien, ¿qué dice usted a quienes señalan, mire, el presupuesto dice tienen vicios e incoherencias? Esto lo han dicho en la Comisión de Hacienda, en los análisis que se han estado señalando. Además, hay algunos que dicen, mire, hay 100 millones que están repartidos y que no se sabe a dónde van, y por lo tanto hay que escudriñar bien el presupuesto antes de aprobarlo. Bueno, ya lo tuvieron suficiente tiempo, la información ahí está. El presupuesto cubre todo, paga todo, es equilibrado, es una masa de ingresos y gastos completa y tiene toda la información. Nosotros estamos cumpliendo la ley, no hay absolutamente ninguna duda ni ningún elemento que pueda poner en riesgo eso. No sé a qué 100 millones se refieren, el presupuesto son 6.426.1, si son 100 millones los que están viendo ahí que tienen algún problema que nos digan cuáles, no tengo conocimiento de que se esté cuestionando A o B dato, digamos, que está dentro del presupuesto. Por otro lado, está clarísimo, está equilibrado, lleva una brecha de 755 millones, que es una brecha heredada, ¿verdad? Al presidente Bukele no se le ha aprobado $1
de deuda, o sea, nosotros no estamos sumando a la deuda. Esos 755 millones que están ahí forman parte entonces de ese apalancamiento que necesitamos para gastos de capital. Si algunos miembros de la Asamblea Legislativa no se sienten motivados a votar por ese presupuesto o tienen dudas, entonces que digan qué es lo que quieren que nosotros quitemos, que disminuyamos educación, bueno, que nos digan. Que disminuyamos salud, entonces que nos digan también, que disminuyamos seguridad pública, que no le demos lo que le pertenece o lo que le estamos destinando a la Fuerza Armada, o que restemos realmente personal, entonces que nos digan cuánta gente quieren que quitemos de los que están trabajando en el gobierno. El presupuesto ahí está planteado de forma transparente, entonces nosotros lo que esperamos es que se vote en función de la nación y no en función de banderas políticas. ¿Qué mensaje le mandarían ustedes, Carolina, desde el Ejecutivo a las fracciones mayoritarias? El Partido Arena tiene 37 legisladores, el FMLN tiene 23. Ellos suman 60 votos entre los dos de los 84 diputados. Sabemos que ahí se concentra parte del poder para aprobar el presupuesto, que tiene que ser por una mayoría calificada, por la inclusión del financiamiento extra que lleva, que son en este caso 56 votos los que tendrían que darse para que haya una aprobación del presupuesto. ¿Qué mensaje le mandan ustedes a esas fracciones mayoritarias que en determinado momento pues, son las que cuestionan más el tema presupuestario? Bueno, yo creo que, lo decía hace un rato, este no es el momento de ejercicios partidarios ni de levantar olas, ¿verdad? Ni de hacer realmente una eterna discusión sobre temas que los que están ahí conocen perfectamente. Saben cómo se heredó este gobierno, saben las necesidades que hay, saben que nunca los ingresos van a ser suficientes para darle respuesta a las demandas sociales. Saben que hemos heredado un déficit para poder financiar pensiones, para poder financiar lo del IFAF, para poder financiar cosas que perfectamente conocen. Entonces, por lo tanto, yo lo que esperaría es que se lance un mensaje positivo, que se apruebe, que nos remanguemos las mangas de la camisa y que nos pongamos a trabajar por este país. Eso es lo que yo espero, porque hay una responsabilidad que ya sale del gobierno y que pasa a la Asamblea Legislativa. Este es el momento de ver quiénes realmente están a favor de la educación, están a favor de la salud, están a favor de la transparencia, están a favor de que se disminuya la violencia. Entonces, aquí estamos nosotros listos para poder discutir, pero la información la tienen ellos, o sea que creo que tienen suficientes elementos, suficientes juicios ya emitidos para que este presupuesto sea aprobado a la brevedad. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Conversamos esta mañana aquí en Hechos AM con Carolina Recinos, comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele. Hay más temas que tratar con Carolina, así que le pedimos a usted que se quede con nosotros. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. La comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele está con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, Carolina Recinos, con quien estamos conversando de temas de su interés, temas que marcan en algún momento la vida de todos los que estamos aquí en El Salvador. Comisionada, hay un punto que en los últimos días ha tomado cierta relevancia. Hay un movimiento que se llama No Más AFP. Estas son diferentes organizaciones sindicales que están pidiendo que se cree otra forma de manejar el tema pensiones. ¿Cómo ven ustedes desde el Ejecutivo este tema que es tan delicado porque afecta la vida de los ciudadanos de nuestro país, el tema de las pensiones? Una cosa es el movimiento y otra cosa puede ser, digamos, la visión que ustedes tienen sobre el tema pensiones en El Salvador. Bueno, quizás hay que decir que el tema de las pensiones es un tema de nación, no es un tema nada más de gobierno. Ese es un tema que debe de ser abordado desde la perspectiva del gobierno, de los empleadores y de los empleados. Venimos de un manejo, yo diría, no correcto del tema de las pensiones. La última reforma que se realizó realmente lo que buscaba era cambiar parámetros para que la deuda ya no creciera, ¿verdad? Y que no aumentara el déficit actuarial, que ya para ese momento ascendía más o menos a 17.000 millones, imagínate, 17.000 millones ya acumulados de deuda, que necesitaríamos quizás 100 años para poder pagar esa cantidad de plata. Recalcular el tema de las pensiones realmente pasa por revisar parámetros de edad, de aportes,
de utilidades, pero sobre todo de cobertura, Manuel. Imagínate que casi el 30% nada más de nuestra población económicamente activa está dentro del sistema de pensiones. El 70% está en la informalidad. Entonces eso es insostenible porque a largo plazo, al mediano y a largo plazo, no hay suficiente recurso para poder cubrir a los que vienen. Entonces eso no nos da estabilidad. Ya tenemos entonces, a través de un equipo donde está nuestra superintendenta del sistema financiero, de pensiones, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, también yo estoy participando y por supuesto bajo la dirección de nuestro presidente, ya tenemos la consultoría que la OIT va a realizar y que ya inició para analizar todos estos parámetros que yo te decía. Además tenemos en función ya y en ejecución el estudio de transitabilidad que va para pasar de la informalidad a la formalidad, para poder aumentar los cotizantes, pero dentro de un panorama realmente justo, ¿no? Entonces aspiramos a transformar el sistema de pensiones bajo 3 grandes lineamientos, ¿verdad? El primero es avanzar a la protección social. ¿Qué significa? Que haya garantía socioeconómica para todos y para todas, porque basados en esos estudios de factibilidad realmente debemos de pasar a la pensión universal, ¿verdad? El otro elemento es seguridad social. ¿Qué significa seguridad social para nosotros? Garantía sociojurídica, estabilidad y sostenibilidad económica de la reforma. No podemos cada 5 años estar haciendo un parche en algo que nos pertenece a todos, ni se puede estar agarrando el recurso de las pensiones para cubrir déficits presupuestarios. Entonces, y el otro elemento es superar, ir más allá de ese concepto de previsión social, establecer esa bitácora de oportunidades para saltar realmente de lo que siempre se ha hablado, que es previsión social, a protección social. Pero repito, este es un tema de nación, este no es un tema de grupos, ni es un tema de presión. No podemos estar hablando ahorita que ya no pueden haber AFP, porque esta es la seguridad social para la vejez. Otra cosa es si es suficiente. Debemos de construir un nuevo modelo de consenso, así como hablamos del Consejo Superior del Trabajo, así como hablamos del Comité de Facilitación de Comercio, temas como este, temas que afectan a todos, lo debemos de hablar sin banderas partidarias, porque somos todos los que estamos involucrados en este tema. Estamos clarísimos que las actuales pensiones, que el actual sistema no es ni justo ni es sostenible, pero esperemos entonces que nos den resultados el estudio y la consultoría de OIT y que podamos entonces abrir esa mesa de discusión y construyamos un sistema que realmente nos tenga satisfechos a todos. Definitivamente que hay realidades que golpean a muchos salvadoreños que nos están sintonizando esta mañana. El tema pensiones sabemos que es un tema un tanto delicado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente incluso que está trabajando todavía en el Estado y dice, yo no me jubilo porque lo que me van a dar es tan poquito que mejor prefiero seguir trabajando, o si me jubilo voy a seguir todavía en el puesto de trabajo porque esto definitivamente me va a garantizar que voy a tener un ingreso que por lo menos me va a ayudar a cubrir mis necesidades básicas. ¿Qué tan conscientes, Carolina, están ustedes de esta realidad y de una situación que a la larga significa carga para el Estado? Por ejemplo, el hecho de que muchos salvadoreños no esté cotizando para un plan de retiro significa que esto va a cargar los sistemas de salud del Estado, que en determinado momento el Estado va a tener que responderle a toda esta gente que no tiene ningún tipo de protección hacia la vejez. Es que es cierto, nosotros estamos conscientes de eso. Las actuales pensiones no son ni justas ni el sistema es sostenible, y eso es lo que heredamos y eso es lo que queremos cambiar. Realmente no se puede trabajar toda una vida para recibir una pensión risible, injusta. Realmente yo no sé ni cómo denominarla, pero injusta, me voy a quedar ahí. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer un análisis de cuál es la masa de recursos que tenemos y cómo se va a distribuir. Cambiarlo en 5 meses no se puede, pero realmente tenemos una visión de Estado en este tema y no vamos a realizar ninguna reforma fiscal sobre la masa de pensiones. Vamos a realizar una reforma que nos lleve a dignificar la pensión que después de tantos años recibe nuestra población trabajadora. No podemos dejar en la indefensión nuevamente a grandes masas de trabajadores que llegan a la vejez, llegan realmente a retirarse y lo que reciben es una tontera.
Entonces vamos a trabajar por eso, Manuel. Y yo invito a todos los sectores involucrados a que lo trabajemos y lo veamos con madurez. Este es otro de los temas heredados a los que hay que meterle el diente y a los que el presidente no le tiene miedo. Vamos a trabajar entonces por esa pensión universal. Pero, ¿qué papel esperarían ustedes que jueguen, por ejemplo, los representantes de Asafondo, las administradoras de fondos de pensiones, en toda esta discusión que se va a hacer? Porque en determinado momento, digamos, hay reacciones de todo tipo respecto a los cambios que se pueden hacer en un sistema previsional. Mira, nosotros heredamos ese sistema donde los administradores de pensiones ven rentabilidad y no ven realmente seguridad social. Nosotros somos los obligados a ver esos elementos, el gobierno es el obligado a poner sobre la mesa lo que realmente le convenga a la población. Y ahí viene esa discusión. Yo estoy segura que va a ser una discusión buena, que va a ser una discusión no ideológica, que va a ser una discusión que va a poner en el centro de ella que tengamos nosotros pensión universal, que tengamos seguridad social y que realmente el sistema no solo esté basado en las rentabilidades, sino también en las coberturas, en la capacidad y que sea justo y sostenible. Ahora bien, Carolina, hay otros temas sobre los que me gustaría conocer su opinión. Conocimos la semana anterior el tema del estatus de protección temporal, estos cambios que se hicieron en Estados Unidos y que van a beneficiar a todos los salvadoreños y sus familias que han estado trabajando desde el año 2001 bajo esta sombrilla conocida como estatus de protección temporal. ¿Cómo ven ustedes, digamos, esta decisión que ha tomado Estados Unidos, que en determinado momento se han hecho aclaraciones, que si era una prórroga, que si era nada más un alargamiento de plazo? ¿Cómo ven desde el Ejecutivo y cómo ven desde el Gabinete de Gobierno, en el que usted tiene pues un papel importante, este tema? Mira, lo primero es que nosotros estamos felices y yo creo que esa es la sensación de la inmensa mayoría de los salvadoreños, porque este estatus de protección temporal no beneficia directamente solo a esos como aproximadamente 263,000 salvadoreños que están en eso, sino también a otro tanto que son sus hijos, a los que reciben la remesa y a los que están alrededor de toda esa comercialización. Es casi 1 millón de salvadoreños que salen directamente beneficiados. ¿Y cómo no vamos a estar felices por eso? ¿Cómo nos vamos a entretener en qué nombre le vas a poner? Y si ya estaba, y si no estaba, y si casi yo lo había logrado. La realidad es esta. Nosotros y el presidente Nayib Bukele heredó un TPS cancelado. No había posibilidad de 6 meses o 18 más de prórrogas, estaba cancelado. Y así como las instituciones, las asociaciones de hermanos salvadoreños en el exterior, iglesias, se pusieron a trabajar en función de poner las demandas que fueron aceptadas y que, bueno, le han dado un plazo, también el presidente Bukele, desde el primer día de su gobierno, a través de Cancillería, y él mismo poniendo toda su fuerza en ese tema, se ha trabajado y se logró entonces que los salvadoreños no solo fuéramos beneficiados, así como han sido beneficiados el resto de población, digamos, de otros países que están dentro de este estatus, que a los salvadoreños no solo nos dieran hasta enero del 2021, sino que nos dieran solo a los salvadoreños 1 año más. ¿Eso qué significa? 2 años y algunos meses más para que podamos nosotros, junto con todos los liderazgos de Estados Unidos, junto con el liderazgo de este país, junto con las asociaciones de hermanos en el exterior, trabajar por una solución permanente, por una solución que dé estabilidad. Son cientos de miles de salvadoreños que aportan a la sociedad norteamericana, que pagan sus impuestos, que son incluso reconocidos miembros de esa sociedad. No podemos realmente afectar la familia de ellos y vamos a trabajar fuertemente. Ellos saben que el presidente cumple la palabra, que ha estado mucho tiempo en Estados Unidos, que hizo un giro de timón en la política exterior y entonces empezó a ser más coherente con los intereses de los salvadoreños, dejó de ver realmente intereses particulares o de amigos, sino se volteó realmente a donde tenía que ver, que es hacia los intereses de El Salvador y de los salvadoreños y salvadoreñas. Y con eso no solo ha logrado el tema de esta extensión de los permisos de trabajo, ¿verdad?, sino que ha logrado muchísimo más. Realmente se logró
que se abriera realmente una línea de crédito, la acaban de anunciar el gobierno de Estados Unidos, una línea de crédito de más de 1.000 millones para que empresas norteamericanas vengan y apuesten y hagan proyectos aquí. ¿Eso qué significa? Trabajo, significa recursos, significa realmente un incremento de la economía. Además, logró que se rehabilitara, que se pusiera otra vez en función la ayuda que se había cortado y que ya todos lo sabemos que se había cortado. Y hay 150 millones para capacitación, 150 millones para fortalecer la institucionalidad del país. Además de eso, se ha reducido la alerta turística. ¿Y eso a qué lleva? Que vengan más personas. Está creciendo el tema de turismo. Ahorita en noviembre, en la segunda quincena de noviembre, va a realizarse aquí 2 mundiales de surf. O sea, eso no era posible realmente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un reconocimiento a todo lo que el país está haciendo en materia de reducción del delito, en materia de combate a la corrupción. Y ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el presidente? Porque yo he escuchado ahí que dicen que se han hecho negociaciones oscuras y que saber qué hemos hecho con Estados Unidos. No, hombre, si con Estados Unidos tenemos y vamos a tener de aquí en adelante una relación sólida. Es nuestro principal socio. Ahí viven miles y miles de salvadoreños. Nosotros no podemos estar haciendo cosas que vayan en contra del interés colectivo, y el interés colectivo es que esos hermanos que están allá, los que dependen de ellos acá, realmente tengan estabilidad. Pero ¿cómo ve usted, por ejemplo, las reacciones que se dieron a nivel político? Porque en el caso del FMLN decía, mire, esto es producto de las gestiones que nosotros ya dejamos comenzadas y que ahora dan el resultado, y que el presidente Nayib Bukele se está llevando lo que Estados Unidos está diciendo en este momento. Arena, por otro lado, decía, mire, que esto es una resolución legal que no es una ganancia del gobierno ni una gestión que ha hecho el gobierno. Pero un tercer actor, el embajador Ronald Douglas Johnson, decía, esto es producto de las gestiones que ha hecho el presidente Nayib Bukele. ¿Con qué reacción de todas estas nos tenemos que quedar? Mire, yo respeto todas las opiniones porque ese es un país en democracia, ¿verdad? Ahora, el embajador es el representante del presidente y esta decisión es una decisión del Ejecutivo. Entonces empecemos por ahí, a quién le vamos a poner más atención, ¿verdad? Ahora, segundo, mira, realmente lo que está a la vista no quiere anteojos, ¿verdad? Este estatus de protección temporal estaba cancelado, estaba totalmente cancelado. Se ha trabajado mucho para eso. Este es un gol del presidente Bukele, es un gol de las asociaciones de hermanos en el exterior, es un gol de todos, porque al haberse otorgado este tiempo, no solo el que se le ha otorgado a todos, sino un año más adicional, se pone sobre la mesa el reconocimiento al trabajo, el reconocimiento a una negociación abierta que está sobre la mesa, que está en función de los intereses del pueblo salvadoreño. Así que nosotros nos quedamos con eso, nos quedamos con una gran felicidad, que tenemos tiempo de calidad para poder buscar una solución y una salida estable, una salida que dignifique a nuestros salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, a sus hijos, a su familia y a quienes dependen de las remesas que reciben mes a mes. Ahora bien, ¿qué gestiones esperarían ustedes realizar para, digamos, darles un horizonte a estos salvadoreños? Porque si bien se da un plazo nuevo para toda la gente que estaba con TPS, la situación, siempre ellos van a buscar que se regularice su situación dentro de Estados Unidos, pero obviamente eso no depende de la administración Bukele, depende de la administración Trump. Pero mucho puede aportar la administración del presidente Bukele al hacer las gestiones necesarias ante el gobierno de Estados Unidos. Bueno, el presidente lo decía claramente, o sea, esto lo que nos pone es un cronograma de trabajo intenso, sostenido, para lograr que todos los liderazgos políticos y sociales en Estados Unidos aporten a una solución que debe de venir del Congreso. En todo caso, nosotros no vamos a dejar de trabajar, nuestra canciller, como muy bien lo ha hecho, no va a dejar de trabajar, de cabildear y de acercar posiciones para que se dé una nueva condición, se renueve el TPS o se cree un mecanismo o una tipificación de estatus, ¿verdad?, que le dé estabilidad a nuestros hermanos en el exterior, los que viven en Estados Unidos y los que están acogidos a este sistema de protección temporal. El Salvador y su gobierno está haciendo lo propio, está trabajando
combatiendo la corrupción, combatiendo el narcotráfico, haciendo más seguras las fronteras, generando oportunidades dentro del país, evitando que crezca la inmigración, porque realmente a quienes nos interesa conservar a los salvadoreños aquí, a quienes nos interesa conservar el talento, la capacidad y la fuerza de producción de los salvadoreños, es al gobierno. No es al revés, nosotros no estamos trabajando para que la gente se vaya, para que la gente se arriesgue, para que la gente muera en ese camino, para ver películas tan dramáticas y situaciones que son increíbles, ese drama humano, ese drama de violación de derechos humanos en todo ese trastorno para llegar hasta Norteamérica. Queremos que se queden aquí y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando por generar oportunidades aquí y por estabilizar su situación para quienes ya se encuentran en Estados Unidos. De hecho, ayer el ministro de Trabajo daba también nuevas luces sobre este proyecto de visas temporales para que salvadoreños vayan a trabajar a los Estados Unidos. Él recibía a empresarios y esto también da un panorama de las posibilidades que se abren para muchos ciudadanos de ir a trabajar a Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esto, Carolina? Muy bien, porque nosotros estamos empeñados en generar oportunidades y en generar fuentes de empleo. Realmente, si es aquí, si temporalmente es afuera, nosotros lo vemos muy bien. Creo que nuestro ministro de Trabajo ha hecho un trabajo excelente en materia laboral, lo está haciendo muy, muy bien, pero también en la generación de oportunidades de trabajo. Él no está administrando una cartera para pasar sentado ahí. Él ha venido a transformar ese ministerio y a generar relaciones estables que permitan que nuestra población tenga oportunidades de trabajo. Ahora, que se abren esas oportunidades en Estados Unidos, pues es bueno, porque lo que van a ganar, el dinero que van a percibir quienes sean acogidos dentro de esta oportunidad va a ser mucho más de lo que ganan acá y tiene que ser ordenado. Van a regresar y luego van a ir otros. ¿Esto qué significa? Confianza. Confianza en este gobierno, confianza en esta gestión pública, confianza de que estamos haciendo lo correcto y que vamos por el camino adecuado de poniendo intereses partidarios y trabajando en función de la gente. Carolina, me gustaría cerrar con lo siguiente. ¿Cómo ven ustedes el 2020? El 2020 es un año preelectoral y es un año importante para El Salvador. En el panorama no se ve, digamos, que haya una modificación de la carga impositiva, Carolina. Por lo menos ustedes no lo tienen. No, es que el presidente ha sido claro, realmente él no está pensando en aumentar impuestos y mucho menos en hacer ajustes. El presidente va a trabajar con los recursos que tiene, los vamos a optimizar, estamos haciendo más con menos. Nuestro presupuesto es casi 300 millones menos que el del ejercicio anterior. Así que no está en el panorama aumentar ingresos, está en el panorama apostarle al crecimiento económico, apostarle a las oportunidades, apostarle a la facilitación para los proyectos que le vamos a dar y que le estamos dando a la empresa privada, nuestro socio principal para el desarrollo y para la transformación de la matriz económica de este país. Muy bien, palabras de la comisionada de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele esta mañana aquí en Hechos AM. Carolina, como siempre, pues es un placer recibirla en este espacio. Esperamos tenerla pronto para que sigamos conversando porque hay muchos temas que usted maneja porque trabaja directamente con todo el gabinete de gobierno. Gracias por estar aquí. No, para nosotros siempre es un placer poder compartir, pero sobre todo hablarle a nuestra población. Este presupuesto es de ustedes, defiéndanlo. Está hecho con transparencia, hemos eliminado la partida de gastos reservados, se está incrementando educación, se está incrementando salud, se está apostando a la seguridad. Ya octubre es el mes con menos violencia. Sigamos así, lleguemos a cero. Lleguemos a homicidio cero, acompañemos esta estrategia que ya dio resultados, que ha dado más resultados que en 2 décadas de este país. Hagamos de El Salvador un Salvador de todos, un Salvador productivo, un Salvador económicamente activo para todos, con oportunidades y con justicia. Ese es el reto de todos, así que yo les digo, trabajemos, les digo a la Asamblea Legislativa, aprueben este presupuesto y a la población tenga confianza. El 2020 realmente es un año de mucho trabajo, es un año que no nos va a entretener en griterías, nos vamos a entretener trabajando en beneficio para la gente. Muy bien, Carolina, muchas gracias por estar aquí, le deseamos que tenga pues usted un excelente día. Gracias Manuel. Bien, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con más de Hechos AM. Tenemos información del tráfico que usted debe saber, también información del clima. Ya hemos visto que no hemos tenido lluvias en estos últimos días, pero ¿qué dicen los pronósticos? Conózcalo cuando regresemos de comerciales.